Primero el plano natural y luego el plano sobrenatural, para ver las dos historias que se tejen y se ciernen en torno al ser humano. En el plano natural, Job capítulo 1, versículo 1. Plano natural, lo que acontece en la naturalidad y en el discurso de la vida de cada uno de nosotros. Dice así la Escritura. ¿Ya lo encontró? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, no por accidente, ¿no?, sino por relación conyugal. Y su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Qué calificación tan interesante. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. No era borrachera. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cónvite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. Y en sus corazones, o sea, la parte interna, solamente la externa. De esta manera hacía todos los días. El libro comienza en una forma simple y positiva. Se indica el nombre de la persona, se indica la patria de la persona, se indica la piedad ejemplar de esa persona llamada Job. La primera frase que utiliza dice: hubo un hombre. Indica la naturaleza humana, universal de la obra del hombre. No proviene de Israel, sino de Uz. Para mí esta historia, les cuento que en un devocional me dimensionó de ver que este no forma parte de la descendencia de Abraham, ni de Isaac, ni de Israel. No forma parte de ella. Está paralelo a la historia de estos patriarcas. Dice que su nombre es Job y es nativo de Uz. Probablemente dicen algunos que tienen que ver con la descendencia de los edomitas. Algunos afirman. Sencillamente se lo presenta en el texto bíblico como un hombre histórico. Tiene un nombre personal y tiene una patria particular. O sea, no es una parábola de la vida. No es una alegoría de la vida. Es una historia. Es una realidad. Está describiendo a una persona en relación con Dios y está describiendo qué produce esa buena relación con Dios. Así que no parece que la obra sea una parábola con fines didácticos, sino que se ubica en la historia de la humanidad, y Dios, en su sabiduría, inspiró a hombres para que la pudieran escribir y pudiera estar condensada en los libros de la palabra de Dios. Job es descrito como un hombre digno. Así está describiendo, estoy tratando de resumir esa historia de manera sencilla. No se le presenta sin pecado, eso es lo que está diciendo allí, sino como un hombre íntegro, es decir, sin defecto moral, en relación con los demás y asimismo en relación con Dios. Por así decirlo, no tenía defecto moral, era inocente, era una persona madura espiritualmente hablando, era intachable, era justo, era perfecto, era tranquilo. Cuando habla la palabra de recto para describir, es decir, derecho. Un proceder indica integridad, rectitud, íntegro y justo era él. Era temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura que usted acaba de leer. ¿Qué significa eso para nosotros? Demuestra una rectitud por medio de su vida y su reverencia hacia Dios. Eso es lo que quiere decir esta parte del texto bíblico. Además, también acuña lo que acabamos nosotros de leer
con prudencia hace todo lo posible para evitar el mal. Él prefiere en su vida evitar que transitar en el mal, compartir con el mal y compartir con los malos. Esa es la descripción que está hablando en el plano natural de este hombre. Luego el mismo Dios más adelante lo va a elogiar y también lo elogia a su esposa cuando dice, vas a mantener tu integridad, ¿cierto? Entonces el elogio no solamente venía de Dios, el elogio venía de los seres humanos, el elogio también venía de su casa. Era un hombre virtuoso. Eso está diciendo la Escritura para resumir la historia. Proveía bien materialmente para su familia, pero también lo hacía desde el punto de vista espiritual. Estaba tanto preocupado por el bienestar físico de toda su familia, como también preocupado por su bienestar espiritual. Y ese debe ser un ejemplo para nosotros hoy. Cierto, que no solamente seamos unos proveedores para nuestras familias, sino que también seamos aquellos que estemos atentos cada día de interceder en favor de nuestros hijos. Servía fielmente como sacerdote. Esa era la función de él en su casa. Oraba constantemente por los suyos. Incluso cuando yo en una oportunidad leí esto en un devocional, ahí surge una enseñanza interesante en cuanto a cuál es mi labor como padre dentro del hogar, que será otro día que hablaremos de esto. Pero lo cierto es que era una labor sacerdotal y lo hacía todos los días. Esto nos indica a nosotros que las leyes espirituales que gobiernan la vida interior del ser humano, a nosotros, deben ser obedecidas tanto como las que rigen también el plano natural, físico y visible. De ahí una gran enseñanza. Era un hombre al final bendecido por Dios. Ahora sí, la otra parte también tenemos que hablar de la bendición de él como fruto de su vida ejemplar, porque esa es la conexión que hay aquí. Job había sido bendecido en doble sentido. Uno, tenía una familia ideal, 7 hijos y 10 hijas. Y era dueño de grandes posesiones de ganado. O sea, había avanzado en la vida. Estamos hablando de esto, del plano natural. Cómo iba avanzando este hombre en el discurso de la vida. Para los orientales, porque allá habla de los orientales, una descendencia mayor de varones era más estimada entre ellos. Así lo consideraban, así lo clasificaban. Y los 7 hijos que tenía indicaba el número ideal y perfecto, número 7. Escuche que vamos a hablar también sobre esto, sobre la cuestión tipológica. Las 3 hijas a su vez también eran testimonio del favor de Dios completo sobre él. 7, diga 7 y 3. En total tenía ¿cuántos hijos? 10. Una familia completa en todo sentido. Con frecuencia se emplean los números 3 y 10 para las cosas consagradas. Para que entienda que el libro está rico de muchas enseñanzas tipológicas que tenían un significado para las personas que lo vivían y para nosotros hoy. En general, 3 sugiere la idea de la integridad o entereza. Eso significa el número 3. ¿Cómo es? Integridad y entereza. Y a veces se la relaciona con la deidad, Dios es trino. Escuché. Con 7, que es el número de lo perfecto. Mire también cómo podemos combinar hasta el número de hijos respecto a su relación tipológica o simbólica de lo que es la espiritualidad del ser humano y particularmente el 10 es un símbolo para lo íntegro. ¿Qué dije? Para lo íntegro, para lo completo. Y el número 12 representa lo ideal. Ahora sí, mire, 10 hijos, la esposa y el esposo, que presentaba la familia ideal para la gloria de Dios. Para que vean que la enseñanza va mucho más allá, trasciende lo que con nuestros ojos se pueden ver. Tiene una serie de simbolismos y significados que son de vital importancia. Ahora, en cuanto tiene que ver con sus posesiones, tenía, dice, muchos ganados, por lo tanto, era una persona muy notable. Las ovejas. Vamos a esa parte también. Las ovejas tienen el valor por su lana y por su carne y también por su leche. Eso formaba parte de sus posesiones materiales. 2, en lo que tiene que ver con los camellos, servían para la transportación de largos trayectos, porque ellos pueden acumular grandes líquidos que les permite transportar trayectos larguísimos, kilómetros y kilómetros de un lugar, de una ciudad a otra ciudad.
Todo eso formaba parte del paquete que tenía que ver con sus bienes. Y los bueyes, lógicamente, se utilizaban casi exclusivamente para cultivar el campo. O sea, lo que podía desear un ser humano en ese entonces, él lo tenía todo. Escuché. Y los asnos, lógicamente, era para transportar cargas a corto plazo. Aquellos conocen los burritos de hoy que no son capaces de largo recorrido, sino de corto recorrido, de llevar carga. Tenía una empresa completa, una empresa próspera, había avanzado en la vida, no escuché. Además, lo que se requería ahora para el cuidado de todo esto, de ovejas, de asnos, de camellos y demás, tenía una multitud de tierra, porque no puede existir animales si no tienen lugar donde ellos puedan vivir. Y dos, tenía un sinnúmero de empleados, siervos que le servían. O sea, era una empresa próspera. Eso estaba pasando en el plano natural de una persona, ¿cierto? No sé cuál será el plano tuyo hoy. No sé cuál grado de prosperidad, cómo has avanzado de manera material. Lo que visiblemente se puede ver es el plano natural. ¿Estamos aquí? Y esto era este hombre, se concentraba en una sola persona. Era más grande, ahora lo califica, más grande que todos los orientales en cuanto a sus posiciones, su personalidad, su posición y su calidad de vida. Ahí radica su grandeza. No era un solo hilo de grandeza. Era una grandeza que abarcaba mucho más posesiones, personalidad, posición y calidad de vida. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso ver una familia ideal en el reino de los cielos y que está al lado de la historia de Israel, que no está sumado a la historia de Israel, para que vea que Dios se agrada de todo aquel que lo busca en cualquier rincón de la tierra. Cualquiera. Era el más grande de los orientales, ya dijimos. ¿Quiénes eran los orientales? Los orientales eran los habitantes en la zona norte de Palestina, eran los sabeos, eran aquellos que habitaban en el río Éufrates. Todo eso tiene que ver con los orientales. Eran los extranjeros que también vivían en el territorio de Palestina en general, y se refiere a la región oriente de Canaán. A eso se está refiriendo. O sea, entre todos ellos, él sobresalía. Estamos aquí, plano natural. Qué hermoso, ¿cierto que sí? Qué hermoso poder describir historias como esa. Quizá la suya y la mía no sea igual, pero sí estoy completamente seguro que muchas cosas las otras personas pueden ver la evidencia de que Dios está en favor tuyo y te bendice todos los días por la gloria de Dios. Se pueden ver, son cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, que se pueden escuchar. No obstante, Job era conocido y respetado como el más grande de ellos. Entre ellos era el más grande, quiere decir, sobresalía entre todos ellos. Aún el texto en la parte introductoria que usted acaba de leer dice que era en toda la tierra. O sea que en el mundo, en ese instante tipo de Cristo, no se encontraba una persona igual a él. Y al mismo tiempo los beneficios eran evidentes para toda su familia. Eso sucedía en el plano natural. Podemos una persona que avanzar. Estamos llamados a avanzar con el favor de Dios. Avanzar, a prosperar, ¿cierto que sí? Era simplemente el fruto de la vida de un hombre justo. Y eso tenemos que entenderlo. Eso era el fruto. Ese era el resultado. Y lo hemos visto en todos los matices sociales, económicos y también familiares. La riqueza y el ganado y rebaño de Job era similar a la de los patriarcas, aunque no vivió en los tiempos de los patriarcas. Algunos dicen que era concomitantemente la historia, pero no. Eso no se conecta en este libro, ni se conecta con otro libro. Lo cierto es que es muy similar a la historia también de Abraham, a la historia de Isaac, a la historia de Israel, con unas variantes bastante interesantes, con errores diferentes, ¿cierto? Con percepciones diferentes, pero que también prosperaron. Una gran diferencia, lógicamente, este hombre era un hombre sedentario, mientras que los patriarcas fueron siempre nómades, ¿cierto? La gran diferencia histórica. Iban caminando, buscando la ciudad celestial, dice la Escritura, ¿cierto que sí? Lo cierto es que hay una similitud en cuanto tiene que ver con esto. Ahora, todo lo descrito respecto a Job, todo esto que nosotros estamos explicando en esta mañana, indica que tuvo
una posición de príncipe o rey de una pequeña ciudad. Y esa pequeña ciudad era Uz. Historia de un creyente, historia de una persona devota, historia de una persona piadosa. Esa es la historia que estamos escribiendo en el plano natural, lo que la gente podía ver. Recuerde que la introducción de este libro se escribe al final, no al comienzo, porque es que la historia, para poder escribir como se escribió, es después de haberse desenvuelto hasta el último capítulo. Y entonces fue cuando se habló de la operación de los planos sobrenaturales, que es lo que hoy en día nosotros vamos a dar. De todo esto, pero todo esto que estamos presentando hoy, todo esto se vio interrumpido. Ya no se vio interrumpido como el caso de Roboam, ya no se vio interrumpido como el caso del pueblo de Israel, que dejaron de buscar a Dios, sino que se vio interrumpido, y de eso vamos a hablar y abordaremos ahora sí el tema, en el plano sobrenatural. Ya hablamos del plano natural, ahora el sobrenatural. Mientras se va desenvolviendo la historia en el plano natural, también se va desarrollando paralela una historia en el plano sobrenatural. Yo creo que estos días son pertinentes tomar conciencia de esto. Mientras vivimos en una historia en el plano natural, se va desenvolviendo otra historia también en lo sobrenatural. Ese es lo hermoso de esta historia, ¿cierto? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que deja o no permite avanzar? Hablemos de esa historia. Representa, escuche, a todos los hombres, los problemas del sufrimiento de los justos en relación con Dios. Lo que viene ahora tiene que ver con esto, con su universo, trasciende los límites geográficos y nacionales del ser humano. Y lo vamos a describir de la siguiente manera. Primero, la gran reunión. Mientras aquí está disfrutando en el plano natural de muchas bendiciones de parte de Dios, una gran prosperidad, un hombre que va avanzando, luego entonces en el cielo se da una reunión. En lo sobrenatural se da una reunión. Y dice así: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Versículo 6. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Job dijo: de rodear la tierra y andar en ella. Una gran reunión en el cielo, una gran reunión invisible a los ojos de Job, a los ojos de toda la humanidad. Había algo que estaba pasando, había una historia que se estaba escribiendo en lo sobrenatural, que era ajena a Job, que era desconocida para Job, que era desconocida para el ser humano, que solamente tenía unos intervinientes. Era una reunión donde estaba Dios, donde estaban los ángeles, donde estaba también el adversario, que es la traducción de Satanás, el opositor de Dios. Ahí en esa reunión estaba, allí en el cielo estaba. No se conocía lo que conocemos nosotros de Apocalipsis. No vamos a hablar de eso hoy. Solamente vemos que en el paralelo de la historia hay planos naturales donde nos desenvolvemos, pero también una historia que se va desenvolviendo en lo sobrenatural. Los hijos de Dios eran miembros del consejo celestial, así se describe en Isaías capítulo 6 versículo 1, o del tribunal o la corte celestial de los ángeles. Aparece en Reyes capítulo 22 versículo 19 al 23, porque el tiempo avanza y tenemos que economizarlo. Eran seres celestiales. ¿Lo escuché? Del orden divino. ¿Estamos de acuerdo? De una naturaleza semejante a la de Dios en cuanto a la espiritualidad. Sin embargo, eran diferentes y sujetos a Dios. Porque eso es lo que está aquí describiendo el pasaje. Dios está hablando con ellos, pero Dios es Dios. No eran seres entre Dios y el hombre para ser adorados como hoy en día. Adoran a muchos ángeles, adoran muchas cosas. No son esos seres. Eran servidores de Dios. ¿Lo escuché? Que implica un vocablo ángeles. Eran mensajeros de Él. Y no estaban siempre en la presencia divina, porque ahí dice que no estaban siempre en la presencia de Dios, sino salían y volvían. La corte celestial cumplía la voluntad del Señor en toda la tierra. Pero entre eso había una persona. Ojo, diga la gran reunión. Una gran reunión en el plano que sobrenatural. Una gran reunión que es imperceptible a nuestros ojos, no audible a nuestros oídos. Hay cosas que suceden en el plano sobrenatural. ¿Estamos aquí?
Dos, pero ante esa gran reunión hubo una gran pregunta. En esa gran reunión, una gran pregunta, versículo 8, dice así. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Imagínense, en la tierra. ¿Lo has considerado? ¿Lo has mirado? ¿Los has observado? ¿Que él hace la excepción entre los habitantes de la tierra? ¿Tú lo has visto? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo comienza la introducción de él? Ahora es Dios que está dando testimonio de la vida de esta persona que en la introducción del libro aparece. La pregunta lo que destaca es la integridad de Job. Eso es lo que resalta esta pregunta. Además agrega dos características más. Era un siervo de Jehová y no había otro como él en toda la tierra. Dos características interesantes que se diferenciaban de los demás orientales. Recuerda, los patriarcas no existían. Él era el único. Uno, que era servidor de Dios. Recuerde que incursionaba como sacerdote. Y dos, era el único, y no había otro como él en toda la tierra. Al llamar a Job mi siervo, se le incluye en una clase reservada y virtuosa que es muy particular del Antiguo Testamento. Era un servidor de Dios. Era una persona que se había dedicado no solamente a su hacienda, sino una persona que se había dedicado también a servirle a Dios con su vida y también con lo que hacía. ¿Me escuché? Y en eso se asemeja a muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento. En eso tenemos que acuñar qué significa ser un siervo de Dios, un servidor de Dios. A Dios le interesa es la integridad. Escuche bien, quiero puntualizar esta parte de la historia en lo que Dios está diciendo a Satanás. A Dios le interesa la integridad de sus seguidores. Es lo que más anhela Dios de nosotros. ¿Me escuché? Por eso apunta a lo recto, a lo perfecto, a lo temeroso de Dios y apartado del mal. Porque el interés central de Dios está en la integridad de cada uno de nosotros. Ahí se centra Dios, ahí se focaliza Dios. No tanto en lo que tenemos, en lo que poseemos, sino quiénes somos en relación con Él. Dios mismo da testimonio de la grandeza de su seguidor. Dios no mide, escuche bien, la grandeza del ser humano por lo que posee. Eso no es Dios, eso lo hace el mundo. Dios no hace eso. Dios mide la grandeza del ser humano por su vida íntegra con Él. Entonces eso es lo que está haciendo Dios. La gran pregunta era de vital importancia delante del diablo. Job no lo sabía, el mundo no lo sabía. Todo se desarrolla en el plano sobrenatural. ¿Está escuchando? En el natural seguía viviendo Job, disfrutando los beneficios del reino de los cielos, de los beneficios de Dios, pero arriba había alguien que estaba dando testimonio de él. Ahora, la gran respuesta. Recuerde, la gran reunión, la gran pregunta, ahora la gran respuesta. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le responde con otra pregunta. La gran respuesta. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Sigue la pregunta. Esa es la respuesta que está dando a través de una pregunta. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, la razón está ahí. La razón de la prosperidad, del avance de la vida de él y su familia estaba conectado con el favor divino. Pero ahora, hay un pero ahora, ¿sabes qué? Extiende ahora tu mano, se estimula a Dios, anima a Dios y toca todo lo que tiene, que lo haga el mismo Dios, que el mismo Dios lo haga. Está retando al mismo Dios para que el mismo Dios ejecute la obra, no él, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Satanás lo que hace es que responde con una pregunta. Ojo, que todo se está dando ¿dónde? En el plano sobrenatural. Escuche que muchas cosas se dan en el plano sobrenatural que son ajenas a nosotros, que no sabemos qué está pasando, qué está sucediendo en el plano sobrenatural. Lo que hizo fue negar la piedad de que esa piedad fuera auténtica.
está descalificando el tipo de devoción de Job. Era una piedad interesada. Y hay muchos así. Hay muchos que de pronto siguen a Dios solo por el interés por los beneficios, por las bendiciones. Sí lo hay, y el diablo lo sabe. Y muchos seres humanos lo saben, y muchos creyentes lo saben. Y son creyentes efímeros. ¿Estamos acá? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, gratuitamente. Es la pregunta que está haciendo. Dijo que su rectitud no era genuina, lo que está diciendo. Hombre, esa rectitud de él no es genuina. Eso que está diciendo él no es genuino. Porque servía a Dios por la recompensa que recibía de él. Eso es lo que está haciendo el adversario. Está cuestionando que toda la prosperidad, que todo el avance, que la familia ideal, que la empresa ideal era producto de puro interés. ¿Estamos acá? Y es cierto, hay personas que están interesadas, ¿cierto que sí? Hay personas que no están interesadas en tener una vida íntegra, sino solamente interesadas en que Dios los bendiga sin importar la integridad, sin importar tener una buena relación con Dios. Y escuche bien, y el diablo lo sabe. ¿Me está escuchando? El diablo lo sabe. Aunque la apreciación era equivocada respecto a Job, pero él sabe que eso existe en el corazón del ser humano. ¿Me escuché? ¿Me escuché? ¿Acaso sirve Job a Dios de balde? Dijo que su rectitud no era genuina. Servía a Dios por la recompensa que recibía de él. Hay gente que solamente le sirve a Dios por la recompensa que de él viene. Eso es real. Eso no es mentira. Lo que está diciendo el diablo no es que sea... No, es real. Así hay personas interesadas que solamente sirven esperando beneficios de los demás y también de Dios. Además, puntualizamos en el análisis de esta gran respuesta. Satanás acusó a Dios de haber protegido con un vallado. O sea, no solamente le había dado, sino que tenía la protección divina. Y que por eso casualmente él continuaba siendo recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por ese vallado, por esa protección especial. No solamente para él, sino también para su familia y los bienes materiales que tenía. Si tú mismo lo has cercado y protegido a él y a su hogar y a todo lo suyo. Por eso él está así. Por eso él sigue siendo fiel a ti. Por eso él sigue sirviéndote a ti. Ojo que todo se da ¿dónde? Allá se está cuestionando la vida de un hombre íntegro con Dios. Allá arriba en el plano sobrenatural. Es que a veces queremos ignorar los planos sobrenaturales. No los ignoremos. No los ignoremos. Hoy en día tenemos una mayor comprensión. Ahora, como puede verse, el interés de Satanás es contrario al interés de Dios. Él se centra en el progreso material del creyente, no en su espiritualidad. Él se centra allí, donde tú vas avanzando, donde tú vas progresando. Él se centra allí. Él no se centra en la espiritualidad. Él no entra a hablar sobre la espiritualidad. Él entra a hablar sobre el progreso y el avance de la persona espiritual. Escuché, se centra en atacar el progreso del creyente. A él le interesa eso, atacar para evitar que nosotros sigamos avanzando en nuestra relación con Dios. ¿No escuché? Porque atacando el progreso, deteniendo el avance nuestro, frena de una u otra manera nuestra buena relación con Dios. Mire cómo se focaliza el enemigo. No podemos desconocer la obra del enemigo en este tiempo. Él sabe que lo puede lograr, él sabe. Por eso le dice a Dios que le quite el cerco, quítale la protección, no más protección, que le quite la protección y la bendición también. Dos cosas, no lo protejas más y no lo bendigas más. O sea, detén el progreso, detén el avance, detén los logros, detén lo que él está disfrutando, detén la bendición sobre este hombre. Hay alguien que está interesado en que nos detengamos. En el plano sobrenatural. No minimice al diablo, por favor. No minimice los seres espirituales de maldad. No lo haga. Por eso Dios le dice que le quite. Quítale el cerco. El adversario sabe, él sabe que cuando ataca la economía, que cuando ataca la familia, que cuando ataca la profesión, debilita y impide el avance de la espiritualidad del ser humano. Él sabe eso. Él lo sabe. Él lo conoce. Él no es omnisciente, no. Pero sí sabe ciertas características del ser humano. Y sabe dónde atacar al ser humano. ¿No escuché? No escuché. Cuando ataca la economía, cuando ataca la familia, entonces desconcentra al creyente.
Eso acontece. Eso acontece hoy. Cuando él comienza a atacar la economía de la persona, lo desconcentra. Cuando ataca a la familia, lo desconcentra. Comienza a sacarlo. Lo va sacando poco a poco. ¿No escuché? Que la afectación económica, empresarial, profesional, ministerial, desvía al hombre de su búsqueda de Dios para centrarse en el problema. Él sabe eso. Entonces él trata de intervenir para que tengamos problemas y para que los problemas nos afecten. Y cuando los problemas nos tocan y nos afectan a nosotros, desviamos la atención en parte de Dios y nos concentramos en cómo solucionar los problemas. Él lo sabe. En el plano sobrenatural acontecen cosas como estas. No lo ignore, iglesia. Hay alguien que está interesado, que no es producto de tu propio mal comportamiento, sino que está interesado en que tú no avances en tu espiritualidad, en tu profesión, en tu empresa, en tu ministerio. Él no quiere. Al final es nuestro adversario, es nuestro opositor a los planes de Dios. Que la afectación económica, empresarial y profesional nos desvíe y nos entremos en un problema. Así que el adversario está interesado en todo aquello que nos impida avanzar en la vida. Porque él sabe que así es más fácil desviarnos de nuestra fe. Y en estos días la fe ha sido tambaleada y tocada con bastante fuerza. Usted lo sabe. Usted lo sabe que hemos llorado. Usted lo sabe que no hemos estado en la presencia de Dios. Usted lo sabe. Usted lo sabe que son golpes que se le están dando a todas las naciones de la tierra, en economía, en la familia, en la salud y demás. Lo de la salud lo tratamos después. Ahora solamente nos vamos a concentrar en el avance en otras áreas de la vida del ser humano. Ahora viene el gran permiso. Recuerde la gran reunión, la gran pregunta, la gran respuesta y el gran permiso. El gran permiso. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás, quiero que me ayuden con el del 13 en adelante y me lo pongan allí. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene. Si a veces nos quitan una parte del todo y nos duele, ahora imagínese cuando nos quiten todo lo que tenemos. Todo. Lo único que vas a conservar es la vida. El resto todo se lo vas a quitar. ¿Cómo se siente usted cuando algo le ha quitado el enemigo? Solamente algo. Mire cómo padece. Mire cómo nos entristecemos cuando aquellas cosas que tuvimos dejamos de tenerlas. Ahora dice todo, y no pongas solamente tu mano sobre él. Dios tenía, escuche bien, que lo más importante de esta parte de la historia, Dios tenía confianza en la integridad de Job. Eso es lo importante en circunstancias como esta. Que Dios tenga confianza también en nosotros, que no vamos a declinar en la fe. Que permite que sea atacado, Dios lo permite que sea atacado. Job no lo sabe todavía, está fraguándose todo allí en lo sobrenatural. Él no lo sabe, pero Dios está dando permiso. ¿Me está escuchando? Dios está dando permiso de ser atacado y entonces Satanás ataca, versículo 13, 14, 15, 16 y 17. Que creo que por razón del tiempo no lo voy a leer. Es entonces cuando vienen las cuatro historias y donde hay una devastación de la economía, ¿cierto? Hay una devastación de la familia, de todos los criados, donde toda la empresa desaparece. Usted lo puede leer en su casa, ya lo leí otras veces, del versículo 13 al versículo 17. Entonces comienza el ataque. Ahora, ¿dónde se da todo? En el plano sobrenatural. Pero los efectos se producen ahora en el plano natural. La operación del maligno, utilizando aún lo sobrenatural como el fuego, aún utilizando lo sobrenatural como el viento destructor, porque lo usa para devastar, para acabar, para destruir una familia completa. Hay que entender que todo fue permitido en lo sobrenatural. Y que muchas cosas que pasan en lo sobrenatural producen efecto en el plano natural. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Y qué hacer entonces con el ataque de 4 frentes diferentes?
lo que hace lograr es que Job avance en la vida. Recuerden que estamos hablando que impide el avance de nosotros. Que a veces somos nosotros mismos que impedimos el avance. Pero otra vez hay otro ser interesado en que avancemos, y es Satanás. Él está interesado en que no avancemos más, que no sigamos adelante, que no prosperemos, que no tengamos éxito y que no consolidemos lo que nos queda. Escuché, frena entonces el avance. El adversario logró su propósito, detener el avance de Job con las pérdidas materiales. Mire, se fragua en lo sobrenatural y se ejecuta en el plano natural. Y logró el freno. Y logró el freno en lo material. Afectó la materialidad, su familia, su economía, aún también en parte su espiritualidad. Cierto día entonces cuenta la escritura, Job perdió los bueyes, Job perdió las asnas, las ovejas, los camellos y casi todos los criados, porque solamente quedaron 4. Casi todos los criados. Y también todos sus hijos quienes habían sido reunidos en la casa de su primogénito. Escuche bien, quiero puntualizar algo grueso. Las pérdidas familiares. Pérdidas familiares. Hoy son días de pérdidas familiares. Hoy en día no hay una sola familia que no tenga pérdidas familiares, cercanas o lejanas, de un amigo. Lo hay, sí lo hay. Hoy es día de pérdidas. Hoy las noticias son noticias de pérdida de familiares. También de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Pérdidas, son días de pérdidas. Y la pérdida de un hijo es algo trágico. Yo perdí un hijo recién nacido. Y es algo trágico para nosotros. No es fácil repararse, no es fácil levantarse, no es fácil. Ahora la pérdida de todos en un momento en la casa del primogénito es algo devastador. Si por un lado es trágico la muerte de un familiar, ahora cuánto más devastador nos será la muerte de muchos familiares y particularmente de nuestros hijos. ¿Me está escuchando? El golpe fue fuerte, se fraguó en lo sobrenatural, se ejecuta en lo natural, devastada la situación. Se le quitó todo en medio de una catástrofe. Cada uno con mayor alcance iba de manera ascendente hasta terminar con los hijos. Rápidamente 4 sobrevivientes de cada lugar quienes se le acercaron con esas trágicas noticias. Y eso es lo que escuchamos todos los días hoy. Trágicas noticias, no buenas noticias. Ya solamente nos presentan estadísticas de cuánto murieron. Pero entre la estadística también se contabilizan unos que no esperábamos que se fueran. Trágico, doloroso, triste. Imagínense el duelo de este hombre. En el Nuevo Testamento es completamente claro. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Es clara la demonología. No podemos olvidarla. Es muy clara que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es una gran realidad. Job no lo conocía. Job no conocía la proyección de lo sobrenatural haciéndole daño al ser humano y particularmente deteniendo a la iglesia del Señor, tratando de impedir que avance el reino de los cielos. Él no lo sabía, pero tú y yo sí lo sabemos. Hoy tenemos unas noticias mucho más importantes, más acabadas. Hay demonios, sí lo hay, operan, destruyen familias enteras, economías enteras, naciones enteras. Instrumentos del diablo para impedir que avancemos nosotros como hijos de Dios. Y para que otros no vengan al reino de los cielos. Porque cuando se golpea la iglesia, cuando se golpea la economía de la iglesia, la familia de la iglesia, el testimonio baja y los demás se burlan de nosotros. Y impide que vengan al reino de los cielos. ¿Me está escuchando? Recuerde, no minimice en este tiempo a Satanás. No lo minimice. Su labor es no dejarnos avanzar. Su propósito es que no sigamos adelante. Es romper nuestra relación con Dios para que nos concentremos en las pérdidas materiales, para que nos concentremos en los problemas personales y desviarnos a nosotros de la fe genuina de un Dios grande y poderoso de los cielos. Él lo quiere hacer. Él está suelto, Él está caminando, Él está avanzando, Él está dañando,
tenemos que ser conscientes de esa realidad. Terminamos la historia. En conclusión, ¿qué hacer cuando el avance se detiene por la intervención del adversario? Ya sabemos qué hizo Roboam cuando dejó de avanzar por su propia culpa. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando interviene el adversario para que no avancemos? Él y sus aliados. Job es el mejor ejemplo también para nosotros en este día. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ojo con las conjeturas de la vida. Ojo con aquellas reflexiones de hablar lo que no entendemos. Es un gran peligro para nosotros en este tiempo. Yo hago silencio todos los días. Alguien me reclamaba en el día de ayer y hoy: ¿por qué silencio? Sí, porque no puedo hablar lo que realmente no tengo la seguridad que está pasando. Yo no puedo hablar. Yo no puedo cuestionar, no debo hacerlo. ¿Me está escuchando? Hay una situación bastante interesante. Y vemos aquí entonces del versículo 20 al 22, simbólicamente en presencia de los 4 seres que sobrevivieron, en presencia de esos 4, que cuando usted lea el libro de Job más adelante, aún perdió la autoridad sobre ellos. Los que han leído el libro, y les recomiendo que en estos días lo lea, que aún estos 4 que quedaron, más adelante Job mismo dice: y mis siervos aún no me atendían. O sea, perdió esta autoridad delante de ellos. Delante de ellos Job expresó 2 señales exteriores: la magnitud del dolor que sentía, primero porque sintió dolor dentro de sí mismo, y lo hizo de la siguiente manera. 1, el manto. Vamos a hablar un poquito sobre el manto. El manto es aquel que en los tiempos de los patriarcas tenía un significado muy especial. Los hombres usaban un manto por encima de una túnica interior. Venía una túnica y después venía el manto encima de ellos. El manto indicaba el nivel social, escuche bien, el nivel social y la jerarquía del individuo. O sea, la gente por el manto reconocía la jerarquía y la posición social de una persona. En el caso de Job, ¿qué es lo primero que hace? Rasga, ¿el qué? El manto. Habiendo perdido todo, simbólicamente Job está indicando la realidad. Al rasgar su manto, evidentemente Dios le había quitado la posición en la sociedad. Primera reacción. Hay muchas cosas donde, aunque él pensaba que era Dios, en el plano sobrenatural era el adversario. Pero Dios lo había permitido. Pero él sabía que había perdido. Y que había perdido su posición social. Ya no tenía jerarquía entre la sociedad. Había perdido jerarquía. Había perdido posición. Y lo expresaba a través del acto simbólico de rasgar el manto, que simbolizaba esa jerarquía y esa posición social. 2, raparse la cabeza. El segundo símbolo era raparse la cabeza, lo que indicaba un dolor intenso. Cuando una persona en ese tiempo entre los orientales no solamente se mutilaba, no, sino que se rapaba la cabeza. Era un símbolo de dolor profundo en su corazón, y tenía razón. Había dolor por la pérdida fundamentalmente de sus hijos, de sus hijas. Había dolor también por las otras pérdidas. Había dolor, claro que sí, estaba dolorido. Pero hay algo más. El cabello también simbolizaba la gloria del hombre. Así está en Samuel capítulo 14, versículo 25, 26, versículo 19 al 9. Y el cortar el cabello, y sobre todo el raparse el cabello, fue un ritual para expresar que había perdido su más grande bendición. El manto estaba simbolizando: perdí mi posición.
Y el raparse la cabeza estaba simbolizando, diciendo: perdí mis bendiciones. La bendición de mis hijos, las bendiciones materiales, todo lo perdí. Ojo con la reacción del ser humano cuando en lo sobrenatural avanza el maligno para atacarnos a nosotros. Tenemos que reconocer que sí son las pérdidas, que se dan pérdidas. Se dan. Perdemos posiciones. Perdemos, claro que sí. Nos produce dolor, claro que sí. Perdemos también, no solamente posición, sino también la bendición. Ahí ya se había cortado todo el avance de la bendición sobre este hombre. Postrarse. Tercer acto simbólico, postrarse. Después se postró en tierra y dice: y adoró. Estamos hablando del ejemplo de qué hacer. ¿Qué hacer cuando las huestes espirituales de maldad intervienen para que no avancemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ese es un modelo del qué hacer. Del qué hacer nosotros. Reconocer, sí, reconocer. Tenemos que reconocer. No podemos ocultarlo. No podemos tragarnos que hemos perdido. Sí hemos perdido. ¿Cierto que sí? Sí hemos perdido. Pero luego miramos, dice, se postró en tierra y adoró. Al postrarse es un acto simbólico de humillación y de sumisión a Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él es el superior. Sumisión, y yo me someto a Él. Y yo me someto a Él. Pensaba que venía de Dios, pero sí Dios lo permitió. Entonces yo me someto a Él. No hay otro recurso. No hay otra vía. He sido devastado, he sido golpeado, pero solamente me queda Él. ¿No escuché? ¿No escuché? Escuche bien, no pidió ayuda, tampoco pidió respaldo. ¿Usted no nota que no lo hizo? Él no pidió nada. Él no pidió que Dios le ayudara. Él no pidió que Dios le respaldara. Él no pidió eso. A veces nos pasamos pidiendo tantas cosas que ni siquiera entendemos lo que pedimos. Alguien decía que la buena petición es aquella que pone el Espíritu Santo en el espíritu del hombre, para que sea una petición conforme a Dios. Él no tenía eso en su espíritu, por eso no pidió. ¿Escuché? No pidió. ¿Ok? Diga, no pidió. No pidió ayuda, no pidió respaldo. Tal como entró en el mundo, fue lo que dijo, así también saldría de él en igualdad de condiciones. ¿Cómo llegué? Llegué sin nada. Llegué por la misericordia de Dios. Llegué porque estoy dentro de un plan de Dios. Por eso vine al mundo. Por eso pude mamar los pechos de mi mamá y crecer. Por eso pude estudiar. Por eso pude alcanzar, pude avanzar. Pero al final, ¿qué? Todo eso viene de Dios. A ver, mi vida se aferra por las cosas materiales. ¿Acaso mi vida se va a aferrar por la posición perdida? ¿Acaso mi vida se va a aferrar por la bendición perdida? No, no. Yo soy un ser humano como otros seres humanos. Y así voy a regresar y nada me voy a llevar de este mundo. Eso está diciendo Job. Nada te vas a llevar, nada me voy a llevar. No nos aferremos a lo material. En momentos críticos como estos, y no cualquier pérdida, escuche bien. Ante todo, dice Job, no blasfemó el nombre del Señor. Se cuidó sus labios, cuidó de hacer conjeturas. No entendía lo que estaba pasando, pero tampoco le preguntó. No lo entendía en esta primera etapa de la vida. Luego el desarrollo del libro es otra cosa y tiene muchas, pero muchas y ricas enseñanzas. Finalmente podemos decir, reconoció la soberanía divina y aceptó que lo que le había ocurrido era una obra misteriosa de Dios. Estaba en el secreto de Dios. Él no había recibido una revelación de por qué. Estaba allí en la parte secreta, en el misterio, un misterio de Dios para respecto a él. Y lo tenía completamente claro, pero Dios es soberano. Dios es soberano. Si Dios permite que pasen cosas, pasarán cosas. Pero ten por seguro que Él nunca dejará de ser nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Satanás se equivocó y se va a seguir equivocando con la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Se equivocó, diga, se equivocó.
En cuanto a la relación de Job con Dios, se equivocó. Job no pecó, no atribuyó a Dios despropósito alguno, aceptó lo que estaba pasando en su vida. Se equivocó. Y se va a equivocar contigo, y se va a equivocar conmigo, y se va a equivocar con la iglesia, y saldremos victoriosos porque Dios grande y poderoso y está al lado nuestro como poderoso gigante. De Él es equivocarse y de Dios salir en defensa de nosotros, aunque muchas cosas no las entendemos. Nunca olvidemos, el adversario junto con sus amigos siempre querrá impedir que avancemos. Él siempre va a tratar de impedir que tú avances como hijo de Dios, que tú avances como profesional, que tú avances como empresario, como comerciante, que tú avances en la vida espiritual y ministerial. Él siempre va a tratar de impedirlo. Él siempre se va a cruzar para que tú no avances, porque Él sabe que si logra que nosotros nos detengamos, entonces comienza a debilitar nuestra fe. Pero nosotros somos de aquellos que vamos a adorar al Dios grande y poderoso de los cielos. Hay cosas que no entendemos y es momento de adorar al Dios grande y poderoso de los cielos. Adóralo todos los días. Hay cosas que no vas a entender, hay respuestas que no la vas a tener, pero Dios es nuestro Dios y adorémoslo todos los días para la gloria de Él. Póngase en pie, por favor. Grande es Dios y digno de suprema alabanza. Levanta tu mano al cielo y dale gracias, estás vivo. Llegó la pandemia, también se fue. Y si va a llegar, se va a ir. Levanta la mano. No te pongas a preguntar por aquel que no está. Tranquilo que Dios es Dios. Padre, te damos las gracias. Bendito Rey de los cielos, gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque somos conscientes a través de tu palabra que a veces somos nosotros mismos los que impedimos el avance, el avanzar en nuestra espiritualidad, en nuestros ministerios, en nuestras profesiones, en nuestros oficios, en todas las actividades que desarrollamos, pero que otras veces hay un enemigo. Satanás no es un nombre, es el adversario. Es aquel que quiere todo el tiempo entorpecer que la obra tuya avance. Y somos conscientes de esa guerra espiritual. Dios eterno, y posiblemente muchos de los nuestros han sido golpeados en su economía en estos días. Quizás muchos están desocupados. Quizás muchos no tienen empleo. Quizás muchos están pasando por dificultades. Dios amado, en el nombre de Jesús. Quizás muchos han perdido un ser querido, un familiar cercano, un familiar lejano. Pero Dios, tú eres nuestro Dios. Dile, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro papá. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que se fraguan, que se maquinan, que se planean en el plano sobrenatural y afectan la vida natural nuestra, para afectar también la espiritualidad. Pero aquí estamos, Señor. Poderoso y maravilloso Dios, dependemos de ti. Tú eres el soberano, Señor Jesús, de los reyes de toda la tierra. Tú eres el principio y el fin, tú eres el Dios todopoderoso. Y nosotros nos abandonamos en tus manos. Y Dios amado, como Job, no podemos nosotros decir que hay despropósito en ti. Tú eres un Dios sabio, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Tú eres nuestro Dios. Descansamos en ti. Pon esa carga en el corazón nuestro de adorarte cada día, ante circunstancias, sin dejar de guerrear, sin dejar de enfrentar al enemigo, pero también adorarte. Por sobre todas las cosas, adorarte. En el nombre de Jesús, en la adoración hay libertad. En la adoración hay tranquilidad. En la adoración hay paz. Padre, en el nombre de Jesús, adoradores, Señor Jesús, como tú dijiste, en espíritu y en verdad. Este es el tiempo en ejercitarnos en la adoración. En el nombre de Jesús. Oro por aquellas personas, Señor, que hoy en día tienen
dificultades, que tienen dificultades con la pandemia, que están en los hospitales, en las clínicas, que están en los hogares, que posiblemente el médico dijo no más, pero tú eres soberano, Señor. Tú puedes cambiar los diagnósticos y los pronósticos. Tú puedes con tu mano poderosa sanar y sacar de una UCI. Tú lo puedes hacer. Nosotros confiamos en ti, confiamos en tu palabra. Guarda tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, Santo de Israel, preserva, Dios amado, en el nombre de Jesús, guardados y custodiados por ti, Señor amado. Porque nosotros someternos a ti, vamos a resistir al diablo y él va a huir. En el nombre de Jesús, porque eso dice la Escritura. No dice que seamos pasivos, dice que seamos activos. Oh Dios, someternos a ti, resistir al diablo y él huirá. En el nombre de Jesús, sus planes no se ejecutarán. En el nombre que es por encima de todo nombre. Pero también oro por aquellos que tienen otras enfermedades, que tienen otras dolencias. Te pido que intervengas, te pido que actúes, te pido, poderoso y maravilloso Dios, que tu poder sanador sane. Están siendo olvidados, Dios amado, por las clínicas, por los médicos, por las enfermeras. Han dejado a un lado otras enfermedades, Dios. En el nombre de Jesús, guárdalos. Oh Dios, bendícelos con la sanidad en el nombre que es por encima de todo nombre. Bendice tu casa, bendice tu hogar. La iglesia es tu casa, la iglesia es tu hogar. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios, derrama esas bendiciones sobre cada uno de nosotros. En el nombre que es por encima de todo nombre. En Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Haga así, dele gracias a Dios. Dile gracias, papá. Gracias, 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 porque tú estás a nuestro lado, Dios grande y poderoso de los cielos. En el nombre de Jesús. Diga, confiese, será la mejor semana. Diga, la mejor semana. La mejor semana, porque Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús. No solamente en nosotros, sino con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los amo en el Señor. Dios me lo bendiga grandemente.